ya está con nosotros Jesús de la Aza, presidente de ACEADE. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús, en un día además, bueno, de verdad que no lo decimos por decir, tan sumamente intenso. Efectivamente, la agenda la tenemos muy cubierta prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y es que, bueno, pues no es para menos, la Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis, ACEADE, tiene mucho que celebrar, mucho efectivamente por lo que seguir apostando, pero lo cierto es que, bueno, pues en torno a este primer Congreso Nacional de Pacientes con Espondilitis, que comienza precisamente hoy, de hecho exactamente a las 3:30, pues se van a otorgar esas acreditaciones, a las 4 se produce la inauguración oficial, pues como decimos, en torno a esta grandísima cita son muchas las efemérides, ¿verdad? No solo está de aniversario la propia organización ACEADE, sino que también, bueno, pues se van a conmemorar esos 40 años del Hospital Universitario Reina Sofía y hay, como decimos, muchos más cumpleaños, muchos más motivos por los que, bueno, pues digamos, celebrar, pero también, bueno, pues muchos más motivos por los que seguir trabajando, ¿no? Saber que todavía nos queda mucho por recorrer. Esa es la ilusión y la que tenemos todos, ¿no? Como muy bien dice, sabemos que desde primeros de año el Hospital Universitario Reina Sofía celebra su 40 aniversario y dentro de cada servicio pues los van celebrando, y el servicio de reumatología ha tenido a bien hacer coincidir su celebración, de que también cumplen los 25 años, hacerla coincidir con nuestro 25 aniversario de ACEADE, que es la asociación pionera de esta patología que se creó en España. Y de alguna forma todas las asociaciones a nivel nacional, incluso a nivel de los hermanos portugueses, se han querido sumar para darle mayor realce y de alguna forma pues darnos ese ánimo y mantener esa ilusión viva a la que tú te referías antes. Efectivamente, como decimos, muchas las cifras redondas, también el 35 aniversario del Servicio Unidad de Gestión Clínica del propio Hospital Universitario Reina Sofía, y bueno, pues no faltamos tampoco a esa cita con la historia, porque ACEADE en este cuarto de siglo ya que cumple de vida tiene muchísimo que decir también, bueno, pues en el ámbito nacional, ¿verdad? Porque es responsable de ese CEADE, que también es una de las entidades organizadoras de este evento, ¿no? Como decimos, pioneros también a través de Córdoba, ¿no? Gracias al servicio de reumatología, pues se creó esta asociación aquí en Córdoba y ha sido, como tú bien dices, referente nacional, pero yo apostillaría y añadiría que a nivel internacional, hace 2 semanas se celebraba en Londres la reunión de la Liga Reumática Europea, EULAR, donde nuestra asociación ACEADE ha tenido una intervención destacada con nuestro vocal de investigación, Juan Luis Garrido, y presentaba allí nuestra memoria de actividades 2015 y de alguna forma pues volvíamos a ser referente en el mundo de las asociaciones de pacientes reumáticos, en este caso de espondilitis, anquilopoyetia o enfermedades relacionadas con la espondiloartropatía, ser ese referente, digo, a nivel internacional. Hemos marcado una línea que está siendo seguida. Y lo que decías con respecto a la coordinadora, fue en Córdoba donde se creó la coordinadora cuando a partir del año 93, 94 fueron naciendo nuevas asociaciones, vimos la necesidad de unirla y formar como una federación. Nosotros lo llamamos Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis y la primera presidencia la ostentó precisamente la Asociación de Córdoba. Luego a lo largo de los años fue pasando en otras y hoy estamos en 26 asociaciones formando parte de esa coordinadora con derecho a voto, y luego hay otras entidades que son numerarias pero no tienen derecho a voto, que son la Liga Reumática Española y la Asociación Nacional de Espondilitis Anquilosante de Portugal.
Y hablamos precisamente de ese hermanamiento, no es nuevo, ¿verdad? En este evento de eventos también se va a acoger ya, bueno, pues el 11º Encuentro Hispanoluso de Asociaciones de Espondilitis. Como decimos, este congreso, bueno, pues tan particular y tan especial que, bueno, pues también recoge nuevas ediciones de esta importantísima alianza entre, bueno, pues cómo se vive la espondilitis anquilosante en un país vecino y hermano como es Portugal, ¿no? También participamos de ese movimiento. Te voy a decir una referencia histórica. Portugal, a nivel social, económico, si miramos datos estadísticos, siempre anda algo por debajo de España. Sin embargo, en lo relacionado al mundo asociativo y más en concreto con la espondilitis, nos llevan años. Ellos fueron los que a nosotros nos introdujeron en Europa. Su organización es muy distinta a la nuestra, ellos tienen a nivel nacional, por consiguiente, ellos su tratamiento es directamente con el Ministerio de Salud. Nosotros, al ser una asociación a nivel provincial, pues con la delegación territorial de salud, claro, con la consejería de esto y luego a nivel de coordinadora ya con el Ministerio de Sanidad. Pero, como decía antes, esa referencia histórica, nosotros hemos aprendido mucho de los portugueses, de su organización, de su trabajo, de su metodología, y esto nos ha llevado a quizás a tener ese que hablamos antes, ese referente a nivel nacional e internacional. Celebramos ya el 11 encuentro aquí en España y en Portugal ya es el 15º. Todos los años, en el mes de final de octubre o noviembre, nos desplazamos los delegados de asociaciones a nivel nacional a Portugal, que es donde hayan propuesto ellos las reuniones, que como están divididos en núcleos, unas veces pues en el norte de Portugal, en el sur, en Lisboa, en fin. Eso, y aprendemos, y esas reuniones sirven mucho porque ahí intercambiamos las experiencias y ahí es donde ponemos sobre la mesa nuestras realizaciones, lo que vamos haciendo, lo que vamos consiguiendo y donde vemos que hay que apostar más y una vez puesto en común ese trabajo a nivel nacional y con los compañeros portugueses es lo que nos permite seguir avanzando y creando nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades y también reconocimientos. Otra puerta además al mundo es la convocatoria de ese premio iberoamericano José Román. Se hará entrega de estas distinciones en la 7ª edición de este prestigioso galardón, también en este primer congreso, ¿no? Y además con unos nombres muy especiales, Jesús. Es que pasa una cosa, es que eso sí que es una satisfacción, que una organización de pacientes a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, de un premio a nivel iberoamericano y en este caso, en esta 7ª edición, que podríamos hablar de la 8ª porque hubo una primera piloto que no la hemos tenido en cuenta a la hora de enumerar. En esta 7ª no solamente se van a premiar a 2 trabajos presentados a la convocatoria de este 7º Premio Iberoamericano José Román de Investigación en Espondilartropatía, al doctor Collantes Esteves, por su trabajo sobre la fatiga en la espondilartropatía y su influencia en la actividad que va a tener la enfermedad, y otro trabajo también del doctor Juan Mulero Mendoza, que es de la unidad, no he dicho, lógicamente, que el doctor Collantes Esteves es el director de la Unidad Clínica de Gestión de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía, y el doctor Mulero es el jefe de servicio del Hospital Puerta de Hierro y jefe de equipo del Hospital Ruber Internacional. Y él presentó un trabajo que son marcadores genéticos y luego su implicación tanto clínica como genética en los enfermos afectados de espondilitis. El doctor Mulero es una autoridad a nivel mundial porque sus trabajos han supuesto un avance en cuanto a la genética, porque él, podríamos decir, trabaja en conjunción con el célebre investigador Matthew Brown de Australia, que es posiblemente el número 1 en el mundo en investigación sobre el aspecto genético de la enfermedad. Y no solamente esos trabajos, que ya son unos trabajos de una grandísima altura, sino que como conmemoramos la 25 edición de la jornada nuestra, los 25 años de la creación de ACEADE, hemos querido también mirar la trayectoria investigadora y ha influido también en la concepción de estos
galardones esa trayectoria investigadora durante varias décadas de estos dos grandes profesionales de la medicina y dentro de la medicina en la especialidad de reumatología. Desde luego, referentes internacionales. En una entrevista reciente el doctor Collantes bueno, pues decía que para él este galardón tenía pues, un significado, cobraba una dimensión pues, muy sentimental también. Se sentía abrumado, comentaba, porque precisamente José Román y él pues, fueron los que comenzaron con esa asociación de pacientes hace ya pues, más de 20 años, por lo cual pues, tomaba este reconocimiento como un orgullo, pero también como una responsabilidad. Y en esa entrevista pues, nos hablaba precisamente de cómo ha mejorado de manera espectacular esa oferta terapéutica y cómo ha mejorado también la calidad de vida de esos pacientes. Decíamos al principio, Jesús, que queda un largo camino por recorrer, pero lo cierto es que gracias a estos investigadores y a ese camino conjunto entre los pacientes, el tejido asociativo y estos expertos, pues también se ha avanzado de una manera increíble en este campo. Vamos a ver, desde la creación de la asociación ha coincidido, la asociación no sé hasta qué punto ha influido, pero sí es verdad que la unión hace la fuerza. Y cuando el investigador, el profesional de la salud ve a un grupo de personas numerosos, en nuestro caso, de más de 400 socios, que están apostando por ayudar a mejorar la calidad de vida, pues de alguna forma algo habremos puesto. De todas formas, es indudable que detrás de un gran profesional de esta calidad, como lo que hemos nombrado, siempre hay una gran calidad humana. No sé cuál pondríamos antes, si la calidad humana o profesional, pero coincide. Y en este caso, de estos dos, tanto el doctor Mulero como el doctor Collantes, de alguna forma lo demuestran. Son una forma tangible de que esta idea se hace realidad en ellos. Y cuando hablamos de esa trayectoria, de ese no parar de investigar, de ayudar, porque las asociaciones, de algunos, cuando somos requeridas, pues siempre estamos ahí dispuestos a colaborar en todo. Lógicamente, los primeros beneficiarios de esas investigaciones vamos a ser nosotros. Claro. Y no hay ninguno que se oponga a someterse, entre comillas, conejillo de India, ¿no? Y está demostrado que en el tratamiento, en la terapia que debe de recibir un enfermo de espondilitis, además de la farmacológica, de la rehabilitadora, de la psicológica cuando lo necesite, es el tratamiento, como dice nuestro presidente actual de la coordinadora, es recetar asociaciones. Una persona que está asociada va a conocer más sobre la enfermedad. Y según la última expoguía de la Sociedad Española de Reumatología, dice que un enfermo bien formado e informado gestiona mejor su patología. Si tenemos que la asociación proporciona al enfermo esa información que el médico por número de pacientes que tiene que atender, por disponibilidad de tiempo que tiene, espacio, etcétera, es la asociación quien complementa esa información. Si conseguimos que el enfermo esté bien formado, informado, como decía, pues va a gestionar mejor su patología, va a tener una mejor calidad de vida. Y en estos 25 años el cambio no podríamos decir que ha sido un cambio sustancial. Yo cuando me preguntan siempre digo que se ha producido un giro copérnico. Era antes de la asociación, después de la asociación. Ha coincidido también con la aparición de las terapias biológicas, que han sido una verdadera revolución en el abordaje de la enfermedad. Y si bien la enfermedad todavía seguimos sin saber cuál es la causa y por consiguiente cuál es la curación, pero sí estos medicamentos ayudan a que la enfermedad o bien entre en remisión o los efectos sean los mínimos. Por consiguiente, la persona realiza una vida dentro de unos parámetros de la normalidad y con un diagnóstico precoz. Con estos nuevos tratamientos hay personas que nadie sabe que tiene espondilitis. No es como la época que a nosotros nos tocó vivir, que era muy fácil diagnosticar desde la terraza de un bar cuando cruzaba por delante, ese tiene espondilitis. Hoy es muy complicado diagnosticarlo porque, aunque tenga la enfermedad, no tiene esa sintomatología exterior que como antes vivíamos.
Claro, por eso la detección precoz aquí desde luego es fundamental. Hablábamos de esa mirada a los pacientes y precisamente en las jornadas que conforman este Congreso Nacional, bueno, pues a lo largo de esas sesiones, de esas diferentes mesas, nos encontramos con un catálogo completísimo. Se aunan los últimos avances, incluyendo pues ese atlas de espondilitis en España, pero además de esas investigaciones también, bueno, pues son muchos los consejos y las diferentes ópticas a través de las cuales, como también hicisteis en aquella publicación pionera de los hechos, esa traducción por primera vez al español del doctor Kang, pues acercar lo más posible ese conocimiento y ese saber de una manera accesible a la persona que lo está sufriendo y que lo está padeciendo, y también a su entorno, por supuesto, porque esto es clave en la curación y por lo menos, como decimos, no existe la manera de que podamos, bueno, pues eliminarlo, pero sí desde luego mejorar y ralentizar muchísimo el proceso, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Has hecho una puntualización que me parece lo más preciso. Nosotros siempre hablamos de enfermos y familiares. Y es más, pensamos que el enfermo ya está cuidado por el profesional sanitario, pero ¿quién cuida el entorno, que es quien realmente vive los efectos de la enfermedad? Pues es muy importante, y nuestras convocatorias siempre van dirigidas a enfermos y familiares. Y familiares no es el que tenga un lazo sanguíneo, sino su entorno más próximo, sus amistades, sus vecinos, que conozcan el por qué esta persona, al ser una enfermedad recidiva, que aparece y desaparece, que se muestra con brote unas veces más intensos, cómo es que ayer mi vecino estaba dispuesto a colaborar en esto y hoy ya no. ¿Por qué? Porque hoy está en un brote y es conveniente que lo sepa, ¿no? Y con respecto a lo que decías del libro Espondilitis anquilosante, los hechos de Asim Khan, eso es una primicia que tiene nuestra asociación, que somos la exclusiva mundial de la distribución, que la hacemos gratuita, del libro que es un compendio de todo el proceso de la enfermedad. Pues lo tiene ACEADE. Eso es un logro más, porque somos referentes a nivel no solamente nacional, como decía antes, sino internacional, porque hemos conseguido, gracias siempre, y hay que insistirlo, a este servicio de reumatología que tenemos en Córdoba, tan implicado con las asociaciones de pacientes, pues hace que podamos llevar el pabellón de la asociación pues por el mundo entero, haciendo gala de un ejemplo, y somos paradigma de lo que debe de ser una asociación de pacientes. Dentro, por ejemplo, de esa mesa 4 que nos habla de cómo afrontar la espondilitis y que nos acerca no solo al nivel de conocimiento de los pacientes, sino bueno, pues también a esas terapias novedosas, efectivas para niños con diagnósticos similares. Se insiste además en ese no es reuma, ¿verdad?, en que sepamos realmente en qué consiste la espondilitis anquilosante. Conocemos casos como el de Braulio Tobes Martínez, y además, bueno, pues hablamos de la espondilitis y el deporte, una grandísima apuesta. Hemos tenido ocasión también, a través de Todo Deporte, con nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, de hablar con ACEADE, gracias a las diferentes iniciativas que habéis puesto en marcha, y precisamente el gran colofón de este fin de semana tan intenso va a ser esa carrera popular denominada Córdoba Corre por la Reumatología, ¿no? Qué mejor manera que finalizar el fin de semana con... Perdona, Ángela, sí. El programa ha sabido alterado, porque el programa se elabora, nosotros esta celebración del 25 aniversario lo tenemos preparando más de un año, y nosotros no sabíamos los avatares que iba a tener la política. Y hemos tenido que atrasarlo por las elecciones. Efectivamente, estaba previsto para el domingo 26, entonces por motivos lógicos de que una carrera popular, que habría que cortar calles, que habría que utilizar una serie de infraestructuras que no están disponibles porque los efectivos, las herramientas están dedicadas a las elecciones. Entonces lo hemos aplazado ahora mismo, sine die, pero que se va a hacer, y en el momento que podamos ya te lo comunicaremos, y entonces el Congreso finalizará mañana. Y antes apuntaba la variedad que tiene el Congreso de temas. Eso es lo que se pretende, abordar todos los aspectos que tengan relación de alguna forma, no solamente en el aspecto clínico, sino laboral, social,
no sé, hay una conferencia que me parece muy importante, que plantea mucho inquietudes en la mujer, que es la espondilitis y el embarazo. Sí. Y entonces, pues, la doctora Carmen Castro Villegas, pues va a hablar de ese tema que tanto preocupa a la mujer. Tenemos unos asesores jurídicos fiscales que vienen de Madrid para explicar temas relacionados con la espondilitis y sobre todo cuando llega el momento de que algunos no han sido diagnosticados a tiempo o bien no han seguido las terapias. No culpemos siempre al sistema, a veces son los mismos enfermos que no siguen las pautas y llegan a obtener una incapacidad, pues que sepan cuáles son sus derechos a través de esa incapacidad. Y como decías tú antes, lo de la asociación, el papel, lo de la enfermedad. Antes era impensable que se diagnosticara la espondilitis en personas de menos de 20 años, porque es verdad que la prevalencia está en la década de los 20 a los 30 años cuando se suele diagnosticar, pero hay casos que precozmente se han empezado a manifestar la enfermedad y si se detecta y se empieza, pues pondremos... También hay una relación muy directa entre la agresividad de la enfermedad y la edad de aparición. A edades más jóvenes, más agresivas, a edades más avanzadas, menos agresivas. Luego, estos casos, hay aquí una reumatóloga que se dedica solamente a los casos infantiles. En el servicio, sí. La doctora Rosa Roldán, pues está especializada en los casos infantiles. Esto es un logro muy importante porque es que era impensable antes un niño, porque siempre hemos dicho la enfermedad reumática de personas mayores. Pues, y como decía antes, el cambio ha sido sustancial en todos los aspectos. El cambio es total en el abordaje, en la medicación, en el tratamiento, en el seguimiento, total. Efectivamente, son muchos los ámbitos que hay que contemplar. También se va a hablar de minusvalía y aspectos legales, como decía Jesús, de embarazo y espondilitis. Y además, en la mesa primera, y esto es muy significativo, Jesús, nos va a acercar al papel de las asociaciones de pacientes. Es que sin vosotros, y lo decimos aquí muchas veces y no nos cansamos de reiterarlo, sería imposible ese primer impulso y esa continuación, ese compromiso que se mantiene por parte de las instituciones tiene y le debe mucho pues, a esas familias y esos allegados que en un momento determinado se reúnen, se organizan y se constituyen como asociación y posteriormente en forma de coordinadoras o federaciones, ¿no? Esto sucede absolutamente en todos los ámbitos y con todo tipo de enfermedades y trastornos. Ahí está, en todas las terapias es fundamental la asociación, porque como decía antes, el médico dispone de un tiempo y muy limitado para la consulta. El médico, además, podríamos decir, se dedica única y exclusivamente al aspecto terapéutico. Pero luego surgen muchas dudas. Cuando a una persona con 20 años se le dice, usted tiene una enfermedad reumática, que esto es crónica, que esto usted tiene que convivir con ella, que usted tiene que realizar una vida, podríamos decir, con una educación hacia procurar controlar los efectos degenerativos de la enfermedad. El enfermo se encuentra, incluso el mismo nombre, ¿no? Cuando espondilitis anquilopoyética, hay muchos que entran en shock. ¿Y qué me ha dicho? ¿Esto qué es? Entonces, la asociación, pues ahí le explicamos detenidamente, porque esa es nuestra misión y debe ser nuestro primer objetivo. Atender al enfermo, abrirle puertas, que no hay toda oscuridad, que a las pruebas nos remitimos, los que estamos ahora mismo al frente de ACEADE, pues todos somos, la mayoría, sexagenarios, para arriba, y hemos llevado una vida normal, hemos desempeñado nuestra vida en la sociedad, nuestra familia, y no tiene por qué ser un hándicap la enfermedad. Hay que enseñarle y transmitirle esa ilusión, esa esperanza de que pueden hacer una vida normal. Eso sí, con esa disciplina, en su medicación, en su terapia rehabilitadora, etcétera, etcétera.
Bueno, pues no debemos faltar, desde luego, a esta cita ni dejar de darle esa máxima importancia que tiene este encuentro, que, como decimos, arranca dentro de unas horas. La mañana ya ha empezado y muy temprano, ¿verdad? Muy madrugador, Jesús, no ha habido más remedio. Mañana continuará, además, bueno, pues también va a permitir a los asistentes realizar visitas, bueno, pues obligadísimas, ¿no? Como la que va a tener lugar y que nos va a llevar hasta la Mezquita Catedral o hasta los patios de Viana, ese gran museo de los patios. Y bueno, y por supuesto decir que se va a celebrar en ese parador de Córdoba, en ese parador nacional de la Ruzafa, desde luego el marco incomparable, y no porque sea una frase hecha, sino porque efectivamente es así, y un maravilloso pues rincón de nuestra Córdoba para, bueno, pues protegernos también, ¿no?, de esas altas temperaturas de estos días. Jesús, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas además brindado esta memoria de actividades de 2015, que deja muy claro que la actividad de ACEADE no se detiene absolutamente un segundo, así que nos vamos a ver aquí muy brevemente, ¿verdad? Y esperamos de verdad, Jesús, que este primer Congreso Nacional sea un absoluto éxito y que muy pronto en PTV Córdoba, bueno, pues estemos hablando de ese colofón que se ha tenido que posponer, de esa carrera, que una vez más sigamos apostando por el deporte y también, bueno, pues que lo hagamos desde organizaciones como ACEADE, precisamente, ¿no? Bueno, yo las gracias a ti, las gracias a Procono, porque uno de los objetivos que tiene la asociación es hacer visible la patología. Y gracias a iniciativas como la vuestra podemos dar a conocer lo que es la enfermedad, lo que es la asociación, y de alguna forma facilitarle el camino. Seguro que alguien que está viendo el programa ha sido diagnosticado de espondilitis y no sabía a lo mejor de la existencia de la asociación. Y yo en nombre de ellos ya os doy las gracias. Y las gracias, por supuesto, en nombre de ACEADE y en el mío propio. Para nosotros es un verdadero placer acudir aquí y, como siempre, también recibido y también atendido. Muchísimas gracias, vuelvo a insistir, a ti en concreto como director, o sea, conductora de este programa, pero sobre todo a Procono por esta labor de divulgación que nos hace estar en la sociedad. Muchísimas gracias.